La peor tragedia que le puede ocurrir a un ser humano es no querer humillarse ante Dios y negarse a hacer penitencia. En Lucas 14:11 tenemos: el que se humille será ensalzado. Será ensalzado. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Ser ensalzado es ser salvado. El Señor alza de la basura al pobre y adorna con la victoria a los humildes, dicen los salmos. Por eso, la gran tragedia, la peor tragedia es lo peor que nos puede pasar es no querer humillarnos ante Dios. Dios sí se humilló y se sigue humillando sin tener por qué, pues es el único santo, fuente de toda santidad, y nos da ejemplo. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Siempre hemos escuchado que los santos han insistido en que sin oración no hay salvación. Hoy lo que vamos es a reflexionar en otra idea similar que se titula así: la fe y la santidad exigen la humillación, o dicho de otra forma, sin humillación ante Dios no hay salvación. ¿Cómo es eso de que sin humillación ante Dios no hay salvación? ¿Acaso Dios quiere que nos humillemos? ¿De qué va esto? Bueno, vamos a ver cómo lo explica la palabra de Dios, cómo lo explican los santos, reflexionamos sobre el tema y sacamos nuestras conclusiones. Un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, Señor. Esto dice el Salmo 51 en su versículo 17. Un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, Señor. Porque todo el que se ensalce será humillado, pero el que se humille será ensalzado. Así enseña el Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículo 11. Sí, basta humillarse, nos dirá Santa Teresita de Lisieux, en esa recopilación de lo que es la historia de un alma. Basta aceptar con paciencia y mansedumbre las propias imperfecciones. Esa es la verdadera santidad, decía Teresita de Lisieux. Basta humillarse. Aceptar con paciencia y mansedumbre las propias imperfecciones. Y luego Santa Faustina Kowalska, la secretaria de la Divina Misericordia, en su diario, en el número 1771, dice así: cuando me quedé a solas con la Santísima Virgen me instruyó sobre la vida interior, me dijo: la verdadera grandeza del alma consiste en amar a Dios y humillarse en su presencia, olvidarse por completo a sí mismo y tenerse por nada. Porque el Señor es grande, pero se complace solo en los humildes, mientras rechaza siempre a los soberbios. Esto nos lo enseña claramente la palabra de Dios. El Señor rechaza a los soberbios, resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Esto es palabra de Dios, así que si hay algo importante que tenemos que ser es humildes y pedir la gracia de la humildad. Sin ella no somos ni no tenemos absolutamente nada. Y luego vamos a ver lo que dice Santa Brígida de Suecia en su libro 6, capítulo 51 de su obra Las Revelaciones. Atentos. Según el Evangelio, dos son los caminos para alcanzar el cielo: humillarse como un niño y hacerse violencia a sí mismo. Dije en mi Evangelio, dice el Señor, que de dos maneras puede alcanzarse el cielo. La primera es si el hombre se humillare como un niño, y la segunda es si se hiciere violencia a sí mismo. Es humilde el que, a pesar de cuanto aprovechare y de las buenas obras que hiciere, las considera de ningún valor y no confía nada en sus méritos. Igualmente, se hace violencia a sí mismo el que, resistiendo a los desordenados impulsos de su carne, se castiga discretamente para no ofender a Dios, y cree alcanzar el cielo no por sus buenas obras, sino por la misericordia del Señor. Pues yo, el mismo Dios y verdadero hombre, cuando traté con los hombres, comí y bebí lo que me presentaban. Siendo Dios, fijaos qué humildad la que tuvo el Señor en todo momento. Aunque podía haber vivido sin comer, pero lo hice así para dar a los hombres ejemplo del modo de vivir y para que los hombres tomasen lo necesario para su vida y den gracias a Dios por sus beneficios. Estas eran las palabras de Santa Brígida de Suecia en su obra Las Revelaciones.
La santidad es, por tanto, podemos decir, incompatible con quien no quiere humillarse ante el Señor. El que no se humilla delante de Dios elige su propio destino, desgraciado destino al margen de Dios. Dios te salva cuando tú te humillas. Sin humillación no hay salvación. De hecho, nosotros recibimos la redención gracias a la humillación del Verbo encarnado, que se hizo hombre pasando por uno de tantos hasta morir en la cruz muy injusta y cruelmente. Recordemos el caso del hijo pródigo, que entrando dentro de sí mismo se dijo así, una vez que reflexionó sobre el mal que había hecho: sí, volveré a mi padre y reconoceré lo que hice mal, le pediré perdón y diré que no merezco ser ni siquiera tratado como hijo suyo. La clave, por tanto, está en la humillación hecha por amor, desde el amor y para el triunfo del amor. Porque ha mirado la humillación de su esclava, Lucas 1:48. Ahí en el Magnificat lo tenemos todo. Se expresa dónde está la verdadera alegría, la única posibilidad de vivirla, no hay más. Es fundamental leer y meditar el Magnificat. Que la llena de gracia nos ayude. En Lucas 14:11 tenemos: el que se humille será ensalzado. Será ensalzado. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Ser ensalzado es ser salvado. El Señor alza de la basura al pobre y adorna con la victoria a los humildes, dicen los salmos. Por eso, la gran tragedia, la peor tragedia es lo peor que nos puede pasar es no querer humillarnos ante Dios. Dios sí se humilló y se sigue humillando sin tener por qué, pues es el único santo, fuente de toda santidad, y nos da ejemplo. También resulta trágico que dentro de la propia Iglesia se anime a la gente, a los fieles, a no humillarse ante el mismísimo Dios. Se quitan los reclinatorios, se anima a comulgar de pie y en la mano, etcétera, etcétera. Consideran que no hace falta, ¿verdad?, humillarse ante Dios, tener un gesto de humildad y de adoración. De esta forma se entrena al hombre en la soberbia. ¿Por qué? Pues porque esto dentro de la Iglesia infiltrada por los enemigos, ha fomentado esta soberbia ante Dios. Hoy, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Bergoglio, que siempre delante ante Dios le mira retadoramente y nunca se arrodilla ante el Señor. Cuando Pedro se humilla ante Jesús de esta manera, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esto lo tenemos en Lucas 5:8. Inmediatamente, ¿qué ocurre? Pues que el Señor le confirma en la fe, le confirma en su misión. ¿Por qué? Porque se ha humillado delante del Señor, ha reconocido quién es Él ante Dios. Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. No temas, le dice el Señor en respuesta a su actitud: en adelante serás pescador de hombres. Esa humillación de Pedro le capacita inmediatamente. ¿Por qué? Pues porque permite a Dios actuar en su vida y hace que Pedro parta de la actitud justa de quién es quién en todo esto. Por el contrario, cuando Pedro lo que quiere es que Jesús no se humille hasta el máximo en su pasión ni sufra las contrariedades consiguientes, lo que recibe no es una confirmación, no es una palabra de alabanza del Maestro, sino todo lo contrario, le reprende severamente. Apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Marcos 8:33. Luego tenemos el ejemplo del buen ladrón, que fue bueno. ¿Por qué? Pues porque se humilló, reconoció quién era él, quién eran ellos, los ladrones, y quién era el Señor. Reconoció que sus dolores y sufrimientos eran justos, causa de sus pecados, mientras que los del Señor eran absolutamente injustos. Por eso el Señor inmediatamente lo confirmó en el perdón, lo ensalzó. Y le dijo: te lo aseguro, tú hoy estarás conmigo en el paraíso. Así es. Así es. Y es que la fe nace y crece cuando humillamos nuestra razón, nuestro orgullo herido por el pecado original, nuestra soberbia ante la palabra de Dios que se hizo carne. Cuando luego sabemos, porque así nos lo dice la Santa Madre Iglesia, que es la esposa de Cristo, en su magisterio que no falla, que Jesús se hace presente en el pan consagrado. Estamos ante el misterio de nuestra fe por excelencia y que exige de nuestra humillación y adoración, nuestra entrega total y nuestro máximo amor y reverencia ante el amor entregado hasta el extremo y humillado hasta el extremo por parte de Dios,
que se entrega en forma de apariencia de pan. Humillaos, dice el primer papa, Pedro, en su primera carta, primera Pedro 5:6, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Primera Pedro 5:6. La humillación es la única que te puede hacer comprender. El Señor se vale de ella para que tú puedas comprender quién es quién. ¿Quién es quién? Esto lo insistía mucho San Francisco de Asís. Decía al Señor: Señor, ¿quién eres tú y quién soy yo? ¿Quién eres tú y quién soy yo? ¿Quién es Él y quién eres tú? No es un capricho ni es un juego con el que el Señor disfrute, es una inyección, esto que está tan de moda hoy en día, pues esa sí que es una auténtica inyección que te cura contra la soberbia demoníaca. Cuando tú te humillas ante el Señor. ¿Qué son las enfermedades sino humillaciones a nuestra autosuficiencia? ¿Y qué hemos de comprender? Pues que todo, absolutamente todo lo que tenemos se lo debemos a Dios, pues no somos más que siervos inútiles, que hemos de hacer lo que hemos de hacer y siempre dando gracias a Dios por ello. Que todo lo malo, que todos nuestros pecados son patrimonio exclusivo nuestro. Dependen de nosotros, son de nuestra cosecha. Y se los hemos de entregar al Señor a su misericordia con ánimo de conversión. Que hemos de pedirle la gracia, por tanto, de la conversión cada día, así como todas las gracias de fe, humildad, caridad, si queremos ser y valer realmente algo, porque lo que importa es lo que valgamos a los ojos de Dios, no a los ojos del mundo. Y ante los ojos del mundo podremos aparentar cualquier cosa, pero eso valor cero, o peor, o puede ser a veces hasta peor. Si yo no me humillo ante Dios, elijo mi propio destino. Y cuando no es Dios el dueño de mi destino, entonces elijo, tristemente, la nada y el vacío. Algo peor, elijo el no Dios, o sea, el infierno. Allí, en el infierno habitan los que no quieren ni quisieron, en su momento, humillarse ante Dios, cuando era el momento de hacerlo. Y así poder entregarle sus pecados, porque si no te humillas, no le entregas a Dios tus pecados, y si no le entregas a Dios tus pecados, al morir, ellos te arrastrarán al pozo del infierno. Cuando tengo delante a Jesús sacramentado, solo cabe una actitud ante Él, ante el misterio más grande de nuestra Santa Fe Católica, ante la máxima humillación de Dios para conmigo, he de corresponder con mi máxima humillación posible de amor, porque amor con amor se paga. Él se humilla entregándose hasta el extremo, yo me entrego hasta el extremo, en un acto de fe y de adoración. Dios no tiene por qué humillarse ante mí, pobre criaturita, pero, sin embargo, lo hace. ¿Y por qué lo hace? Pues obviamente porque nos ama, porque me ama y quiere estar lo más posible a mi nivel. Se pone a mi nivel, ya que yo no puedo estar a su nivel, Él se abaja hasta mi nivel, manteniendo obviamente su santidad. Se pone a mi disposición, al nivel de la tierra. El Señor se pone al nivel de la tierra, desciende del cielo para morar con los hombres, puso su tienda entre nosotros. Y yo no me voy a humillar, podría preguntarme, ¿por qué preferir ser como el mal ladrón que se autocondenó mientras veía a Jesús sufriendo junto a él un martirio cruel e injusto? No seamos así y obedezcamos a la palabra de Dios que nos dice: someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Santiago 4:7. Someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Luego podremos preguntarnos también por qué escoge María para sus apariciones a gente aparentemente pues poco valiosa, a niños, a gente pues que no son de los más llamativos de la sociedad, y los elige como testigos y transmisores de sus mensajes. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso la Santísima Virgen? Podemos preguntarnos. ¿Por qué? Pues porque son los que tienen más facilidad para humillarse ante el misterio. Luego, cuando crezcan, les costaría más. Ellos son más puros, inocentes, humildes, captan más fácilmente las cosas del Espíritu Santo. Bueno, vamos a seguir. Fijémonos cómo enseña el ángel de Portugal a los pastorcitos. Les dice que adoren al Señor postrándose ante su presencia sacramental
con la cabeza inclinada, arrodillados, tocando la frente, el suelo, mientras claman: Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo, y os pido perdón por todos los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Esta oración la deberíamos repetir cada día como nos lo pidió la Santísima Virgen, y ahí vemos cómo a la máxima humillación del cuerpo, el cuerpo arrodillado con la cabeza tocando la frente, el suelo, le sigue la oración humilde y reparadora que pide perdón después de hacer un acto de confesión, de fe, una fe que la confesamos de una manera grata al Señor. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por todos los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Cada día la Iglesia en su liturgia de las horas recita estos párrafos: entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ante la presencia del Señor hemos de postrarnos por tierra bendiciendo al Señor. Ahí mismo te da el motivo. Dice, porque es nuestro Creador. Y no solo la mano que nos sostiene, sino la que nos ha dado la posibilidad de salvarnos del infierno eterno al precio de la sangre derramada por su Hijo único, su único Hijo, abriéndonos las puertas del paraíso que permanecían cerradas. La Iglesia, somos su pueblo, el rebaño que Él guía. Ante tanta misericordia y gracia, ¿cómo no vamos a postrarnos delante de Él por tierra bendiciendo al Señor? Y sigue el Salmo invitándonos a escuchar en el día la voz del Señor, a no endurecer el corazón. Ciertamente, si no somos capaces de humillarnos ante el Señor y postrarnos ante su presencia, es que ya tenemos el corazón bien endurecido y necesitamos con urgencia que nos arranque el corazón de piedra. Esta es la gran paradoja. El que no se humilla está, pues, autohumillado por su propia autosuficiencia, por su corazón endurecido. Está humillado ante sí mismo, en vez de ante Dios. Porque solo Dios gobierna, uno humilla, otro ensalza, dice el Salmo 74, y desde luego Dios nunca ensalzará al que no se humilla o al que lo haga insuficientemente o malamente. Recordemos lo que le pasó al profeta Daniel. En el capítulo 10, del 12 al 13, lo cuenta así. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Palabras que proceden de un corazón contrito y humillado. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. El que se ensalza a sí mismo podrá aparentar a ojos del mundo que está en lo más alto, brillando, pero lo que importa no es cómo te mire el mundo, sino cómo estás ante los ojos de Dios, que es quien ve en lo secreto, al que no se le puede engañar, y quien ve en lo secreto, tu Padre del cielo, te premiará. Dios posiblemente te verá humillado en sus apariencias, muerto, cuando tú pues no te humillas ante el Señor, cuando tú pues ensalzas en apariencia solamente ante el mundo. Esa persona, pues con esa actitud estará alejada de Dios, y solo cuando estamos cerca de Él tenemos luz y hasta alumbramos. Yo soy la luz del mundo, quien me sigue no camina en tinieblas. Juan 8:12. Y la condición para seguirle ya nos la dijo el Señor cuál era. Niégate a ti mismo, carga con tu cruz de cada día y sígueme. Niégate a ti mismo. Ahí lo tienes. Por eso el Señor Jesús insiste, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Mateo 11:29. Por tanto, sin auténtica humillación viviremos de meras apariencias, y eso no le gusta a Dios, lo aborrece, y a nosotros nos convierte en muertos por dentro. No sé si vamos entendiendo un poco de qué va el tema, yo creo que sí, ¿verdad? Por eso pidamos una y otra vez sin cansarnos la gracia de humillarnos con humildad y santamente ante el Señor. Esto es lo que hay que pedir. De hecho, si hay algo que critica mucho Jesucristo de los fariseos es la hipocresía. Hipocresía. Y les llama sepulcros blanqueados. Los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, antes que humillar su intelecto, sus intereses propios, sus propios beneficios, su forma de pensar,
ni siquiera viendo los muchos milagros de Jesús, y llegan incluso al colmo de negarlo con la resurrección de Lázaro y de incluso querer acabar con él, se niegan a aceptar la verdad. Prefieren matar a sangre fría al único inocente, al Emmanuel, y es que quien elige no humillar su cabeza, su intelecto, sus prejuicios, pues permanece en la oscuridad, no le puede llegar la gracia, ¿no? El ser humano ha sido creado por Dios para la adoración, o adoramos a Dios o adoramos ídolos, dioses que no son Dios, no hay más. Creamos pues para adorarle, glorificarle, alabarle, bendecirle y darle gracias de continuo a nuestro Creador y Salvador, pero adorarle exige un acto de humildad, humillarse debidamente ante su grandeza, con apariencia de nada, y reconocer nuestra total dependencia para todo lo bueno, y ante la incomprensión del dolor que nos supera, saber decir fiat como María al pie de la cruz, que esta es otra. Cuando nos viene el dolor, la gente, en vez de humillarse, y, aunque no lo entienda, ofrecérselo al Señor y confiar en Dios, prefieren rebelarse contra Dios, porque como no les cabe en la cabeza ese dolor que les ha sobrevenido, pues se rebelan contra Dios. Porque la medida la ponen en su intelecto, en su cabeza. En su pequeñita cabeza ponen la medida de todas las cosas, y así, claro, se estrellan gravemente. Dios no nos pide nunca algo que antes no nos haya dado o esté dispuesto a darnos, incluso nos da ejemplo para que sigamos sus huellas, como dice constantemente el evangelista San Juan, y así en su entrega eucarística llega al máximo posible de la humillación en favor de nosotros, sus pobres criaturas. Es el colmo de su amor, el amor hasta el extremo. Por tanto, ahí está presente el Señor, como nos enseña infaliblemente la Iglesia Católica, en la Eucaristía, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, puesto humildemente a nuestra disposición, se pone en nuestras manos y, lamentablemente, literalmente, se pone en nuestras manos porque así la gente ha decidido recibir al Señor, y estos sacerdotes pues han dejado de llevarse por estas malas directrices y ofrecen al Señor y la ponen en las manos de las personas. Fijaos la máxima humillación a la que se somete al Señor, que se puso ya en manos de Poncio Pilato y de sus esbirros, ahora se pone en las manos de nosotros, pobres pecadores, indignos de tocarlo si no son manos consagradas. Pidamos una y otra vez la gracia de humillarnos ante Dios, pidamos la gracia de la sencillez y la humildad necesaria para que estas cosas que quedan ocultas a sabios y entendidos las podamos entender y no sean reveladas a nuestros corazones. Fijaos lo que dice el libro de las Crónicas, en el segundo libro de las Crónicas, en su capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Pero ¿cuál es la condición? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren, humillarte, orar, ¿para qué? Para convertirte de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fijaos en 3 líneas cómo está resumido ya en el Antiguo Testamento cuál ha de ser la verdadera actitud que nos salve, que nos ponga en el camino de la luz y de la salvación. San Juan Crisóstomo, por otra parte, doctor de la Iglesia, dice lo siguiente, del siglo V, ojo a lo que dice: Dios, por razón de su inefable amor a los hombres, no sólo acepta al que se humilla de esta manera, sino también a los que confiesan francamente sus faltas, y se muestra favorable y benévolo con los que tienen tal disposición. Para que te des cuenta de lo bueno que es no tener una alta idea de sí mismo, represéntate 2 carros, engancha a uno la virtud y el orgullo, al otro el pecado y la humildad. Verás que el tiro del pecado adelanta al de la virtud, no precisamente por su propio poder, sino por la fuerza de la humildad que le acompaña, y aquella se queda atrás, no por la debilidad de la virtud, sino por el peso y la enormidad del orgullo.
Y ya vamos a terminar con estas últimas reflexiones. Solo quien se humille y adore a Dios debidamente recibirá después las gracias y bendiciones que necesite y que Dios le quiera regalar para poder vencer en la dura tarea o combate de la fe. Y precisamente es la fe la que vence al mundo, como enseña la primera carta de San Juan en su capítulo 5, versículo 4. La fe es la que vence al mundo. Pues como dice el Señor, a través de Santa Brígida de Suecia en una de sus revelaciones, titulada Destino de 5 hombres que representan a todo el mundo, porque el cielo no será sino para aquellos que se humillan a sí mismos y hacen penitencia. Fijaos la frase con la que la santa concluye estas reflexiones, Santa Brígida de Suecia, en su obra titulada Destino de 5 hombres que representan a todo el mundo, porque el cielo no será sino para aquellos que se humillan a sí mismos y hacen penitencia. Y es que, como enseña Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, y sin penitencia todos pereceremos. Lucas 13:5. No lo permita el Señor. Amén, amén, amén. Señor, danos la gracia de la humillación, de la humildad y de la penitencia, de un corazón contrito, humillado, humilde, sencillo, sincero, entregado a ti, que quiera dejarse hacer por ti su obra y que quiera hacer penitencia y estar dispuesto a la conversión. Amén, amén, amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Jorge Mario Bergoglio solo tiene una salida honorable: arrodillarse ante el Papa Benedicto, pedir perdón a Dios y a la Iglesia, reparar todo el daño hecho y pasar a la historia como el gran penitente. O bien, seguir aferrado a la agenda globalista satánica y como usurpador del trono petrino, antipapa consciente de su misión destructora de la Iglesia católica, y pasar a la historia como el gran Judas. Es un imperativo moral hablar sobre el infierno eterno, no para asustar y obligar a las personas a tener temor de Dios, sino porque su omisión consiste en cierto modo en una falta de caridad hacia los hombres. No decir la verdad en este punto es no amar a los hombres. En positivo, hablar del infierno es un acto de amor hacia los hombres. Monseñor Rogelio Olivieres, descansa en paz. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.